Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerlos para esta charla. Es una charla muy especial para nosotros porque estamos por primera vez haciendo un webinar de tejas de arcilla Santa Fe, que a partir de hace algunos meses está siendo distribuida nuevamente en Panamá y exclusivamente en OPSA. Así que la verdad es que para nosotros es un día bien especial. Sabemos que las tejas de arcilla son un gran producto y bueno, ahora contamos con una nueva marca de tejas de arcilla que tiene un renombre muy importante. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, quería comentarles nada más rápidamente acerca de OPSA y estas capacitaciones. Tenemos ya en este año, cumplimos 76 años de estar en el mercado panameño. La verdad es que nos enorgullece mucho poder estar compartiendo con ustedes y dando nuestros servicios por tanto tiempo. Nosotros tenemos ya también 3 años de estar haciendo estas capacitaciones todos los viernes, que como saben para nosotros es muy importante la calidad de los productos. OPSA se reconoce en Panamá como un proveedor de alta calidad, pero entendemos que la calidad del material es solamente un pedazo de la batalla. Es muy importante también poder instalarlos bien. Para nosotros es muy importante que sus trabajos queden bien hechos y por eso estas capacitaciones que les enseñen a ustedes a poder instalar las cosas correctamente o supervisar a quien las instale correctamente para que puedan tener la vida y la vistosidad que requieran de todos los productos que puedan conseguir con nosotros. Si echas una para atrás, por favor, Álvaro, disculpa. Nada más, también tenemos la próxima. Por favor, disculpen aquí. Listo. Tenemos 13 tiendas a nivel nacional. Si no han pasado por una de nuestras tiendas últimamente, sí les recomiendo que nos visiten. La verdad es que hemos hecho muchas mejoras a las tiendas, al igual que agregado muchos productos nuevos que estoy seguro serán de su agrado. Nuestras sucursales están abiertas de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, los lunes a viernes, y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Igualmente tenemos nuestro canal de WhatsApp que verán en la pantalla, el 6550-1921, al cual pueden escribir de 6 de la mañana a 7 de la noche, hacer cualquier consulta, cotización, compra, lo que ustedes deseen a través del mismo WhatsApp, desde la comodidad de su hogar, y hacemos el transporte a cualquier punto del territorio nacional. Algunas pequeñas recomendaciones antes de iniciar. Si pueden verlo en la pantalla más grande que tengan a su disposición, van a poder apreciar mejor las diapositivas, videos y demás que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que si pueden hacer una computadora o una tablet, definitivamente va a ser mejor. Si solamente tienen acceso a un celular, sí les pedimos que lo pongan de manera horizontal para que puedan sacar el mayor provecho. La charla va a tener una duración de 60 minutos aproximadamente, y luego daremos inicio al periodo de preguntas y respuestas, que es completamente opcional, pero la verdad que salen cosas muy interesantes siempre, que durará unos 60 minutos adicionales. Para la sección de preguntas y respuestas, lo único que les solicitamos es que por favor nos escriban cualquier pregunta que tengan a donde dice preguntas y respuestas, o si tienen el Zoom en inglés dirá Q&A, y no en la sección de chat. La verdad es que la sección de chat se nos hace bastante difícil después de filtrar y encontrar esas preguntas. Así que si nos ayudan con eso, pueden hacer las preguntas durante la charla, durante la sección de preguntas y respuestas cuando ustedes deseen. Solamente, por favor, si la ponen en la sección adecuada. Entrando ya un poquito en materia, como saben, OPSA es reconocido por sus techos. La verdad que somos muy orgullosos de ser techeros y tenemos una gran variedad de techos que pueden contar con nosotros. Desde techos como el Super Zinc, que es una opción muy económica de zinc. Tenemos, por supuesto, muy famosos nuestros techos y la calidad de nuestros techos metálicos, el zinc de diferentes colores. Igualmente tenemos lo que es fibrocemento, los techos translúcidos, la famosa teja gala o teja metálica, techos de PVC, la teja de arcilla, donde nos vamos a enfocar hoy, que la verdad que es probablemente de los techos más lindos que hay en el mercado, al igual que los techos aislados que fabricamos y las tejas plásticas. Así que cualquier necesidad que tengan de techos pueden contar con nosotros. Hoy estaremos entrando en profundidad en lo que es la teja de arcilla. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Lo primero, siempre empezando un poquito desde lo básico, ¿no? Aprender los beneficios y ventajas de usar el techo de arcilla. ¿Por qué irnos en esa dirección? Luego vamos a entrar en mucho detalle de cómo instalar correctamente un techo de arcilla y sus accesorios, que hacen que el techo de arcilla le vaya a durar la vida que es necesaria y que ustedes esperan de la misma y tenga la vistosidad correcta. Y por último, aprender a darle el correcto mantenimiento a dicho techo y también hacer reparaciones menores de una teja de arcilla para que tenga una larga vida.
Tenemos una agenda bien completa. Empezaremos desde lo básico, qué es la teja de arcilla, cuáles son sus beneficios, los modelos que están disponibles en nuestras tiendas y también en pedidos especiales. Y luego entraremos ya en lo que es la carne de esta capacitación, que es los tipos de instalación. Hay diferentes tipos de superficies en las que se puede poner teja de arcilla, cómo se instala, errores comunes, ver cómo quedan los proyectos una vez que se hacen correctamente, algunos proyectos de inspiración, reparaciones menores y mantenimiento. Y como les comenté, tendremos una hora de preguntas y respuestas al final. Así que con eso yo quiero dar la introducción al señor Álvaro López, quien la verdad es un experto en el tema de tejas de arcilla, quien nos acompaña desde Bogotá. Álvaro trabaja para la ladrillera Santa Fe, una de las empresas más reconocidas en tejas de arcilla. Así que Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación para compartir con las personas que están en el webinar, digamos, las experiencias y los conocimientos nuestros sobre la teja de arcilla, la fabricación, en fin. ¿Sí? Yo quiero presentarme antes, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín. Tengo 46 años de experiencia en industria pesada de la construcción, proyectos de ingeniería grandes, de centrales hidroeléctricas, puentes, etcétera, y los últimos 23 años con la empresa ladrillera Santa Fe, en un rol un poco diferente, pero digamos también al manejo no solo del área técnica y la infraestructura de la organización, sino de proyectos de desarrollo inmobiliario y en fin, de la organización que no son core del negocio. Vamos a contarles de nuestro producto tejas de arcilla. Son unas tejas que son fabricadas en una planta de mucha tecnología con gas. No utilizamos carbón en esta planta, sin embargo tiene filtros. Todas nuestras otras plantas tienen todos los filtros y cumplimos todos los requisitos ambientales ambientales que corresponden, digamos, de acuerdo a lo que pide la autoridad ambiental. Somos una empresa creada en 1955 con 67 años en el mercado. Santa Fe es una empresa industrial colombiana para producir materiales en el sector de la construcción. Sus principales productos: ladrillos estructurales, adoquines, bloques, divisorios, fachadas, aligerantes y pisos. Con tecnología europea de fabricación tenemos la planta de producción de tejas en su totalidad completamente automática. La diversidad de productos es lo que nos ha llevado a estar en los proyectos ideales de la construcción, tanto a nivel estético y adaptables a todo tipo de arquitectura. A partir de 1993 incursionamos en los mercados internacionales y establecimos una filial, Santa Fe Tire Corporation, en la Florida, para el mercado, atender el mercado internacional, el más cercano, digamos, a esta zona norte del continente, y desde Bogotá atendemos ya lo que es la parte de Centroamérica y el Caribe. La planta tiene capacidad para producir más de 10 millones de tejas anuales, ¿sí? De diferentes tonalidades, como vamos a ver, y calidades. Reactivación de la planta de producción de tejas post pandemia en 2022, dado que durante la pandemia pues salimos del mercado y en el 2022 se reactivó. ¿Qué nos caracteriza? Ser la marca reconocida en el mercado, ¿sí? En los mercados tanto en la Florida como en el que estamos aquí en Colombia, somos una empresa muy reconocida. Productos y soluciones constructivas de excelente calidad, así nos reconocen nuestros clientes. Las relaciones con el cliente, que son estrechas y pues muy sólidas. La asesoría técnica y soporte, como digamos parte de lo que estamos haciendo ahora con este webinar. También, digamos, estamos dispuestos para atender las inquietudes técnicas que tengan los clientes de COPSA en sus proyectos. Cumplimiento en las entregas, cumplimiento de normas y especificaciones técnicas, no solo normas de los productos, sino normas ambientales. Las tejas cumplen las normas colombianas y la norma ASTM, digamos, en tanto porque consideramos que es lo que aplica para el mercado internacional. Y alto volumen y tecnología de producción, como lo podemos ver en el número de unidades que les comenté que fabricábamos en la planta de tejas. ¿Cuáles son las características de las tejas? ¿Sí? Fácil y rápida instalación. Por su resistencia, características de la calidad de la arcilla que utilizamos. Se puede caminar sobre ellas, tiene una resistencia a la fricción importante, inclusive superior a los requisitos de norma. Es una
pieza resistente al fuego, no propaga incendios, tiene bajo impacto ambiental, inclusive nos ha llevado a tener sello verde por su forma de producción también. Es excelente aislamiento térmico y acústico, o sea, el tema del ruido y al calor y el frío, pues porque ayuda a mantener el ambiente que cierra confortable, no se oxida, está, digamos, y con bajos porcentajes de absorción de la arcilla. Requiere bajo mantenimiento por su misma propiedad de tener baja absorción, no retiene mucho la humedad y reduce la probabilidad de desarrollar hongos y líquenes en la cubierta, como pasa en muchas otras tejas de arcilla o barro, ¿sí? Y estéticamente, pues es muy agradable a la vista. Hay un término que los arquitectos manejan y es que es la quinta fachada. Si yo miro un edificio, las 4 caras que tiene en sus fachadas, pues la quinta es la que es la cubierta y es muy importante, como lo dijo Rafael, es muy agradable a la vista. La teja le da una fortaleza y una calidad mayor a los proyectos que se hacen con ellas. Entremos a mirar los modelos que tenemos. Tenemos disponibles la teja S, que es la que tenemos ahí, tiene un perfil alto, ¿sí? Y una parte plana por donde, digamos, prácticamente baja el agua, tiene 45,7 centímetros de largo, 28 de ancho. Voy a poner 28 centímetros de ancho y 47,5 de largo. El alto son 9 centímetros aproximadamente, pesa 3,08 kilos por metro cuadrado, en un rendimiento de 11 unidades por metro cuadrado. Para un traslapo de 8 centímetros en el sentido transversal, o sea, cuando monto la otra teja acá, y de 3 centímetros en el otro sentido, cuando monta la otra acá, que ya pues, hay un ajuste diferente a este. Ese traslapo nos lleva a tener 11 unidades por metro cuadrado en el techo. Tenemos diferentes colores, una es la teja natural, tal como se quema la arcilla explotada desde la mina. Y ya, digamos, con unas fritas que se le agrega al proceso antes de entrar al horno, o sea, no es una pintura, es un esmalte que se fija con la temperatura del horno, que es alrededor de 980 grados centígrados de quema. Y todos estos colores pues son con ese tipo de aditivos que se le colocan superficialmente, como una cerámica de piso que ven ustedes, tal cual. Pueden ser de color mate o color brillante, también que eso las llamamos esmaltadas. Esas son básicamente bajo pedido especial. Y esta que hay acá, Red Fumé, tiene una parte pues cocoa y otra parte casi natural. Se usa mucho porque da la apariencia de un techo que ya tiene algún uso, ¿sí? Como alguna vez hay gente que le gustan los proyectos con la teja reciclada o traída de algunas demoliciones. Entonces esa la tenemos para ese tipo de requerimiento. Y ya los otros colores, café, peach, que es pues como la amarilla, el durazno, y café fume, esta también tiene varias tonalidades, digamos. También hay la posibilidad, como la vamos a ver en las fotos al final, de utilizar blends. Blends es la combinación de los colores de los que se produce, bien sea la terracota con la peach o con la coffee, y darnos apariencias muy bonitas en las cubiertas. Pues ya sí es un tema pues, muy de gusto del diseñador o del propietario de la vivienda, ¿sí? También tenemos otro perfil de teja que es la teja plana. Es una teja que pues, no tiene el alto que tiene la otra, es plana completamente, de 35,6 de largo, 27,9 de ancho, un espesor de 1,6 centímetros, pesa 2,8 kilos por metro cuadrado. Esta sí tiene un poco más de unidades por metro cuadrado porque su tamaño es menor, con un traslapo de 7 centímetros en esta parte donde monta la otra teja, y en este transversal de 2,5 centímetros damos un rendimiento de 14 unidades por metro cuadrado. Viene en los mismos colores de las anteriores, puede ser color natural, o sea, la terracota que llamamos, y una verde viridio como esta. También hay en otros colores, cocoa, coffee, pizarra, ya con productos bajo pedidos especiales, ¿sí? Voy a continuar, espero que vayamos bien hasta ahí, estemos atentos a lo que estoy diciendo.
Y si alguna inquietud, pues escribámoslo en el chat, por favor, ¿sí? Vamos a entender las partes de una cubierta. El faldón o el agua, digamos, la parte inclinada de la cubierta se llama pues faldón o agua, llamamos también en Colombia. Faldón es un tema más usado en Europa. Agua entiendo que también es uno muy usado en Panamá, que es esta zona, ¿sí? Que se un poquito más despacio. Bueno, tenemos la cumbrera, que es donde se junta un techo con una inclinación con la otra inclinación. Es esta, es horizontal. Luego tenemos la limatesa. La limatesa es como una cumbrera, pero inclinada. Cuando yo tengo la combinación de este techo en esta inclinación con este otro, esta inclinación, lo que baja desde esta cumbrera hasta allá al punto, a este punto, se llamaría limatesa. Y lima olla es cuando es al contrario y trabaja como una canal. O sea, tengo una agua que baja acá y esta otra que baja acá y el agua entonces se viene por acá. Esto va cambiando de la altura más alta que es en la cumbrera hasta bajar al punto este que se llamamos alero, ¿sí? Alero es este que queda al borde donde ya llega el agua finalmente y donde va colocada la canal. Estos son todos los aleros. Tenemos unos remates laterales, digamos, si llego contra un muro o llega, por ejemplo, este a dos aguas, es un remate lateral que habrá que hacer un tratamiento adecuado. Ya no, aquí no hay más remates en este caso. Tengo también una buhardilla que es como una ventana que se saca acá para, se usa mucho cuando hay un mezanine o un piso más alto que se aprovecha a la altura de la cubierta. Entonces lo llamamos buhardilla. También en algunos casos hay una chimenea para poder darle salida a la chimenea, digamos, que hay dentro de la casa. Entonces saldría en este punto. Hay unos accesorios adecuados para ese detalle. También, podemos tener claraboyas en un techo, que es un vidrio acá o un elemento transparente, translúcido, para darle iluminación natural al espacio que hay ahí. Llamaríamos claraboya. Hay unos remates y manejos adecuados que hay que hacer en esta zona, que se ven en nuestro manual. También tenemos ventanas de techo que pueden también presentarse como una claraboya de estas, pues, o lo que deje traslucir una luz, realmente sí que es similar. Y ya pues lo que son los vértices, que son, digamos, todas las puntos donde llega la teja. Hay una parte acá que es, digamos, que vamos a ver ahora en los accesorios, cómo remato estas partes donde llegan estas inclinaciones, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la parte de los accesorios. Aquí voy a moverme entre esta y la siguiente para ubicar cada uno de los accesorios en la cubierta. Entonces, digamos, si estoy en el caballete, como hablábamos de un agua para acá, otra para allá, entonces utilizo la teja que llamamos teja caballete, ¿sí? Entonces, también hay un caballete para una teja plana. Esta es la teja caballete. Nuestra referencia ahí es teja ese accesorio, pero también tenemos la teja plana con caballete para los cubiertas que se utilicen la teja plana. Tenemos también un remate de cumbrera, o sea, cuando tengo aquí este remate lateral, que no hay un cambio de pendientes como en estos casos, entonces hay un remate acá adecuado. Se puede hacer de otras maneras, pero también está ese accesorio que sería este, ¿sí? Tenemos también lo que es el accesorio tres aguas, que es para esta limatesa y esta cumbrera. Entonces hay un accesorio adecuado para eso. Luego vendrán los techos donde está la teja esa o teja plana, según lo que haya sido colocar. La ubicación del remate de limatesa que veíamos ahora, esta. Entonces también viene es como una cumbrera inclinada, el remate de la limatesa. Ya digamos lo que corresponde a las limaollas como esta, se trabaja como la vamos a ver más adelante, con una canal en lámina de lo mismo que utiliza para las canales que se colocan de remate en el alero. También encontramos los accesorios para la chimenea. Esta es una teja S, digamos. En el caso tenemos el accesorio para la teja S que se coloca
con este orificio para poder recibir esta parte de la chimenea. Entonces, ahí vamos pues con todo lo que son los accesorios. El de la chimenea pues tiene 3 componentes. La teja S con el hueco para ubicar este cuello y luego ubicar lo que es propiamente la chimenea, el remate de la chimenea. Aquí le doy paso a Rafael para el tema de lo que llamo hasta el momento. Sí, espero. Muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido. Algunas personas han comentado, Álvaro, por favor, si puedes subir la voz un poquito para que lo tomes en cuenta para futuro. Pero vamos a dar inicio a la primera encuesta y muchísimas gracias a todos por estar aquí y prestando atención. Lanzamos la primera encuesta que dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes ventajas de la teja de arcilla llama su atención? El bajo mantenimiento, no propaga incendios, aislamiento térmico y acústico, vistosidad o todas las anteriores. ¿Cuál de estas razones serían la que usted decidiría por irse con este producto para su techo? No, siempre nos interesa saber un poquito acerca de lo que ustedes piensan de estos productos. Muy agradecidos. Vamos a darle unos 30, 40 segundos para que respondan. Si por algún motivo no les sale a alguien en pantalla o tienen alguna otra respuesta, siempre pueden escribirnos en el chat. Bueno, con esto vamos a dar finalizado a la misma, ya que hayan votado la gran mayoría de las personas, y compartir los resultados con todos ustedes. Buenísimo, vemos que la gran mayoría miran todas las anteriores como razones importantes para escoger este producto. Y bueno, en la que es esa respuesta única, vemos el aislamiento térmico y acústico, lo importante que es. Bueno, sabemos que Panamá es un país en la gran mayoría caliente, así que asumo que no mucha gente va a estar usando tal vez las chimeneas, con excepciones en algunos lugares como el Valle o Boquete, pero es muy interesante entender que les importa mucho esto. Muchas gracias por compartir y seguimos con la presentación. Álvaro, adelante. Gracias, Rafael. Bueno, vamos a continuar. Espero poder subir el tono, ¿no? Que no sea muy duro y no se sienta como agresivo tampoco. Sí, vamos a corregir eso. Gracias. Bueno, vamos a mirar los tipos de superficies sobre los que podemos colocar las tejas, ¿sí? Es importante resaltar aquí que aquí vamos a hablar exactamente de, digamos, la superficie sobre la que voy a descansar las tejas. Habrá debajo una estructura particular que depende mucho de las luces y del diseño del espacio que estén cubriendo, de la vivienda o el sitio, una oficina que estén trabajando. Hay veces que se quiere ver unas vigas de madera, en fin, y que el techo sea liso, blanco, en fin. No estamos entrando en este punto a decir de esas vigas de qué dimensiones van a ser, porque depende mucho del ambiente y el diseño que tenga uno particularmente. Puede ser de una luz muy grande o una luz muy pequeña. Habrá que hacer el diseño adecuado a esas luces. Entonces, una forma de colocarlo, tal vez la más conocida, es el zinc, que se puede emplear con cualquier ondulación. Es una lámina de estas que es de zinc G60, que es lo que recomienda Hobsa sea utilizado. Igual pues lo aceptamos nosotros. Tiene 180 gramos por metro cuadrado de lámina. También pues van unas carriolas que van a soportar directamente la teja y van sobre la lámina de zinc que ha sido pues previamente impermeabilizada. Entonces, esta es una forma de instalar. Muy similares, pues hay otras, digamos, que son ya el zinc con perfiles, que pueden ser las carriolas también, o el furring channel, o una madera encima, que claramente es eso,
que es el Flooring Channel como este, que también lo pueden conseguir en Hopsa. Tiene estas dimensiones, el número 28 es de 1/4 por 7/8 y 12 pies de largo. Se coloca de esta manera, aquí está enganchado a la base de zinc. Crea una superficie ventilada para evitar la aparición de moho, o sea, el aire circula. Ahí es importante dejarle unos espacios en el arranque para que pueda haber la circulación de aire y un punto en la parte más alta donde pueda salir. Eso además ayuda a tener un ambiente más, conservando mejor la temperatura. Bien sea si uso aire acondicionado, pues me lo va a mantener más fresco, entonces voy a necesitar menos consumo de energía para el aire acondicionado. Eso es un punto importante con este tipo de techos ventilados, digamos. Soporte discontinuo está constituido a base de elementos lineales, ya lo vimos, carriolas, Flooring Channel, y ofrecen el plano que va a servir de soporte a la teja. Importante que los perfiles sean perfectamente lineales, no estén torcidos, deformados, con dimensiones constantes en altura y anchura para permitir un apoyo uniforme y que no altere la apariencia del techo. Importante aquí esta colocación, que muchas veces es muy ignorada en otras soluciones distintas a la lámina de zinc ondulada, y es que esto permite, al estar el channel, el Flooring Channel aquí montado o de la carriola, que si se infiltra algo de agua, porque esto pues son un poco de accesorios, de elementos que no garantizan estanqueidad completa. Entonces, con los vientos y eso se puede colar algo de agua, cae acá y se va y sale por debajo. Si yo no tengo esta canalcita por la que pueda bajar, se puede acumular y generar problemas, la acumulación de agua, rompiendo seguramente el tornillo con el que se haya fijado la lámina que se haya puesto, que es un tema que ocurre mucho cuando utilizo carriolas con tablero de fibrocemento. Esta lámina que es plana tiene que tener, como está acá, un listón, y luego el que va a recibir la teja debe estar alto para que el agua fluya y no, digamos, si el agua viene para acá y este listón está pegado a esto, se puede acumular el agua ahí y el tornillo donde fijé esta carriola a la placa del tablero, va a empezar a entrar el agua lentamente. Por eso es mejor dejarla que se evacúe rápido, ¿sí? Las placas de fibrocemento actúan como tablero también. Es un sustrato impermeable y pueden tener características termoaislantes también. Las tejas se apoyarán sobre las carriolas, aquí sobre esto, aunque también puede apoyarse directamente sobre las placas de fibrocemento. Este es un tema que no lo está ilustrado acá, pero también se acostumbra y de pronto algunos de los que están en el webinar han tenido la experiencia de instalar la teja con cemento. Pero los cementos hidráulicos, como el cemento que consigue uno para mampostería, para hacer muros, para concreto, se puede reventar muy fácil con los cambios de temperatura. Ahí nosotros recomendamos que si se va a utilizar esa práctica, se coloque sobre un cemento sintético, o sí, tipo como el que se utiliza para pegar enchapes, ¿sí? En los pisos. Eso lo llamamos en Colombia pegacor. Un cemento realmente es sintético, no es un cemento que tenga, digamos, agua abundante para su aplicación. Entonces, ese es ideal para colocar las tejas. Y es, digamos, como la tendencia que hay en los sistemas de instalación de tejas, ¿sí? En la Florida y en muchas partes de Europa. Vamos a mirar el paso a paso de la instalación. Antes de que voy a hacer la instalación, es importante que yo haga una planeación del trabajo que voy a hacer. Obviamente tengo que definir qué materiales voy a necesitar, ver cómo está la estructura del techo, más soportar el techo, las que les hablaba que no es del alcance ahora. Definir, digamos, si voy a utilizar algunas de las instalaciones anteriores de tableros, o si voy a usar el tablero de fibra de cemento, de fibrocemento, si voy a utilizar la lámina de zinc. Entonces, hacer una cuantificación correcta de los materiales. Aquí debo tener en cuenta, digamos, el largo y el ancho del área que voy a cubrir para el caso de poder pedir las tejas que necesito.
Entonces, lo que hago es tener la proyección de esta línea. Recordemos que la longitud real de esto es mayor a la que mida horizontalmente. Entonces, estos, digamos, si estos por cada metro, en vez de un metro, voy a tener 20 más realmente acá. Entonces, tengo que tener en cuenta la pendiente que tenga la cubierta. Y en este caso es importante una recomendación que tenemos nosotros sobre eso, y es que se utilice una pendiente mínima de 30 grados o 30% o 17 grados, el ángulo aquí 17 grados o un 30% por cada metro, 30 centímetros. Entonces, eso nos garantiza que el agua va a fluir correctamente. Si yo lo coloco más horizontal, entonces voy a tener más probabilidades de que el agua se meta entre los empates de la teja, porque va a estar un poco más retenida y va a bajar más lentamente. Bueno, entonces ya teniendo el área que voy a cubrir con la teja, entonces de acuerdo al rendimiento que hay en nuestra ficha técnica, aquí realmente tenemos 10,3, yo le había dicho allá 11, esto depende mucho de los traslapos que yo utilice, está claro en la ficha técnica, dependiendo del traslape, claro, el transversal y longitudinal. Y las cantidades se ajustan de acuerdo a un empaque mínimo de 10 tejas. Nuestras tejas van empacadas en un paquete de 10. Probablemente Hopsa puede manejar otra situación, pero digamos eso es lo que nosotros vendemos, paquetes en múltiplos de 10 unidades. El área entonces sí, que teníamos era de 100,32 metros cuadrados, entonces multiplicamos eso por 10,3 y un 5% de desperdicio en los cortes que haya que hacer, y esto probablemente se requiere generar un desperdicio. Si yo tengo un techo tal perfecto, el año de manipulación, aunque haga el pedido y no tenga cortes, puede que la manipulación se me rompa alguna, entonces hay que tener en cuenta eso. Obviamente eso baja en la medida en que sea más eficiente o más cuidadoso el instalador. Es un tema que va muy de la mano con el instalador, que ese desperdicio sea más bajo. Si es muy alto, un 8%, ya hay que empezar a llamar la atención al instalador. ¿Qué está pasando? Venga, no está cuidando las tejas, la está tirando, la está desperdiciando, en fin, ¿sí? Entonces yo en estas condiciones pediría 1090 tejas, ajustando pues a la unidad de 10, como les decía. Definidas las tejas, entonces, y colocado el techo, pues hago el pedido de las tejas, de todos los materiales, y entonces impermeabilizo. Porque, como les decía, las tejas por sí, todos estos segmentos, y si el viento es muy fuerte, puede llegar a entrarlo, entonces hay que tener un sitio impermeable. Las tejas por sí no me garantizan impermeabilidad total, a no ser de que las coloque en una pendiente muy alta, como ocurre en los chalets, que es una pendiente ya de 45 grados y más, ¿sí? De 45 grados y más, ¿sí? Entonces, le aplico la impermeabilización al sistema de apoyo de la teja. Si es una cubierta de zinc, la costumbre es utilizar la membrana o pintura impermeabilizante de la estomérica, ¿sí? Que la tienen también en Hobson. O también podría utilizar un manto asfáltico, el cual se instala con calor, ya requiere una instalación más especializada, pero me podrá dar unas ventajas mayores sobre lo que aplique con una pintura. Un manto ya me va a garantizar que si se presenta alguna fisuración o algo, no va a pasar, porque él o cambio de temperatura, él se puede acomodar y ajustar a los movimientos que haya. Entonces, ya es un tema para evaluar de acuerdo al presupuesto que tenga en cada uno de los casos, ¿sí? Luego ya entonces empezamos con la instalación de los elementos sobre los que voy a fijar la teja. Son listones, rastreles, que pueden ser de madera, fibrin o channel, como ya vimos en las diferentes opciones que teníamos para esto. Deben ir en paralelo, en distancias uniformes. Para la teja S generalmente trabajo 38 centímetros, más adelante lo vemos un detalle. Aquí está como de manera general, porque puedo hacer también lo mismo, puedo utilizar para instalar una teja plana. Entonces ya ahí la separación es diferente, eso está en el manual nuestro, a qué distancia debo colocar estos elementos que van a recibir la cubierta. Importante sí tener en cuenta que si utilizo listones de madera, pues que estén inmunizados.
para evitar que sean atacados por los animales en el techo y que nos hagan perder la vida útil de esa inversión. De utilizar el Flooring Channel se recomienda el G60 también. O sea, esto puede ser un Flooring Channel, una de madera, o carriola, en fin. ¿Sí? Hay un tema que se trabaja en el arranque y es la colocación de un accesorio que llamamos tapapájaro en estas partes, porque si no la cierro, cuando tengo la teja S, no ocurre en la teja plana. En la teja S se pueden meter por ahí los pájaros, y no solo los pájaros, sino los murciélagos y otros animales hacen nido allá, crían, tienen cosas y generan, digamos, elementos que contaminan mucho el ambiente y puede ser perjudicial para el sitio donde está, digamos, cubriendo, ¿sí? Para la habitación, lo que tenga ahí. Entonces, tenemos este accesorio que permite por este orificio que ventile y no deja que entren las aves o los murciélagos a hacer nidos allá. Se fija con tornillos de 1 pulgada y los adecuados pues al material donde yo voy a fijar esto, porque si tengo un tablado en fibrocemento, pues tengo que tener un tornillo diferente, así es de madera, o si es un zinc, ¿sí? Puede ser un autoperforante, en fin. Los mismos se colocan uno a continuación del otro hasta cubrir la extensión de la cubierta, ¿no? Cubiertos acá. Esos, hay un rendimiento en la ficha técnica por metro lineal, tantas unidades, entonces cuando esté haciendo, sacando las cantidades, identifico dónde tengo el alero, entonces si le voy a poner, estos son tantos metros lineales, si son 12, por el rendimiento que tengamos. Aquí lo mismo pasaría en la cumbrera, si tengo esta cumbrera, entonces pido la teja accesorio que está por metro lineal. Ahora las preguntas, si hay alguna inquietud sobre eso, pues la atenderemos si hay alguna que se presente. Luego viene la colocación de la primera teja. Estas tejas nuestras, como la teja S, se colocan, inclusive la plana también, de derecha a izquierda. Y debo arrancar dejándole un vuelo de 5 centímetros del tablado sobre la que la estoy colocando. La coloco en esta esquina y arranco hacia este punto donde muestra el puntero. Y debo colocarla en este sentido y también de abajo hacia arriba, obviamente. Si ustedes que tienen práctica en la costura no saben que colocar esto de arriba para abajo no es posible, porque va a montar la otra teja aquí encima, pues no tendría sentido. Entonces es muy importante tener esa claridad, sobre todo que arranca desde la derecha. ¿Cómo fijo la teja? Entonces la primera hilada se fija con un tornillo de 1 pulgada, si va con el rastrel, y amarre con tornillo de 2 pulgadas y va directo a la cubierta de zinc, como lo acostumbran a hacer. Debe asegurarse que la cabeza del tornillo asiente sobre el agujero y sellarlo para reducir el paso de agua. Cuando yo tengo el tornillo acá, si lo dejo salido, pues me va a estorbarlo o no me dejará sentar bien la otra teja sobre esta y va a demeritar, uno, la apariencia del techo y segundo, pues me va a dar más posibilidades de que el agua se pueda pasar. Entonces, lo puedo dejar con sello o sin sello. Si tengo una buena pendiente, lo podría no colocar, pero lo ideal es que tenga un sello para reducir el pase de agua. Una silicona, algún sellante elástico, ¿sí? Luego viene la colocación de las tejas siguientes. Ya aquí me había adelantado un poco en el otro esquema, que se colocan de derecha a izquierda, como están numeradas acá, y de abajo hacia arriba, teniendo en cuenta que el traslapo mínimo que debo tener al montar esta teja con esta sea mínimo 8 centímetros. Y lo mismo al montar aquí, aunque está el tipo de figura que tiene la teja, le permite pues casi definir los 3 centímetros que se requerirían como mínimo para el traslapo en este sentido. Hay que estar atentos a ver cualquier irregularidad que tenga la estructura de soporte de la cubierta para corregirlo y que el techo tenga la planaridad que quisiera para que se me vea correctamente y sea bonito. Aquí entonces es importante que cuando decidimos utilizar los tapapájaros,
es lo primero que debo colocar acá y poner luego la teja encima, ¿sí? Ya que está este esquema acá, quiero resaltar dos cosas que no las tenemos detalladas más adelante. Y es un remate lateral. Yo puedo arrancar aquí con el techo lateralmente y llegar aquí también, si tengo un techo o un agua. Entonces yo puedo hacer este tipo de detalle, colocar una teja como el de la cumbrera en esta parte y luego ya colocar la teja S para que esto me sirva de arranque para este. Y lo mismo hacer al final, poner otra para que remate y cubra, digamos, el techo. Esto varía mucho y en el manual nuestro están todos los detalles para eso. Yo puedo que tenga un muro acá y otro muro acá, entonces el detalle es diferente, pero está, digamos, definido en el manual. Lo mismo cuando tengo este punto arriba. Ahora, también puedo fijar las tejas no solo con los tornillos, sino con gancho. Se coloca el gancho anclado en este orificio, enganchado acá. Como vuela hacia acá, la otra teja va a recibir, como estaba mostrando aquí el esquema. Entonces, ahí no necesitaría utilizar los huecos que tiene para colocarle el tornillo. Sí, es importante, digamos, si no lo puedo utilizar, pues sellarlos, porque pues, no tenemos una versión para cuando se utiliza el gancho y otra para cuando uso los tornillos. No va a tapar esto y otra esto. Pues, por el tema eficiente de producción, pues tenemos las dos con las alternativas que quiera tener quien no va a instalar. Pero entonces sería recomendable pues, sellarlos para que no pase el agua. Si consideran que deben darles a mejor al techo, no sería necesario si estamos cumpliendo, digamos, las pendientes y si tenemos una impermeabilización adecuada. Para eso está la impermeabilización también, en caso de que se filtre. Entonces, esta parte es sobre lo del gancho. Corte de las tejas. Este es un tema, claro, yo la corto con una pulidora, con un disco para corte como se utiliza el de concreto. Son muy similares, la dureza es parecida, con un disco de ese tipo como el que está indicado ahí se puede utilizar para hacer el corte que sería manual, ¿sí? Teniendo ya cuál es la inclinación que quiero darle en esta parte. Esto es una limateza. El agua que viene aquí va a bajar acá, el agua que viene aquí va a bajar acá y aquí debo poner una canal. Eso llamamos la limateza. Ahora miramos ese detalle. Bueno, colocación de la cumbrera y limateza, ¿sí? Les decía que la cumbrera, digamos, se remata las dos aguas de la cubierta y que la limateza era como una cumbrera inclinada. Entonces, digamos, la forma de hacerla es muy similar. Si me voy a la imagen anterior, esta no lo veo, cuando este techo subía allá o está inclinado, pues es, digamos, la inclinación que me daría el remate superior, lo que sería la limateza, ¿sí? Importante aquí que debemos traslapar las tejas en este sentido mínimo 5 centímetros, ¿sí? Y se fijan con tornillo o se puede utilizar un pegante para también un mortero, cualquiera. Yo creo que pues, puede que sea un poquito más costoso utilizar el cemento que les decía ahora, como el de pego de las enchapes, pero si yo tengo aquí unos listones que me ayudan a recibir esto, lo que estoy colocando es mínimo. Puedo colocar entonces un cemento, una mezcla lista multiuso, como esta pega de bloque, repello, topping que tiene Argos, o puedo usar también otro tipo de cemento sintético, digamos. Sería entonces con mortero. Y la importante que el sentido que lo coloquemos, que lo podemos cambiar así o para el otro lado, sea contra el viento, ¿sí? De modo que si voy a poner la otra teja aquí encima, el viento está en este sentido. Porque si el viento está en este, pues me va a ayudar a que se entre más el agua y así tenga esto sellado con el mortero, pues yo lo que voy a procurar siempre es tratar de reducir todas las posibilidades que hayan de que me entre agua dentro de la cubierta. Yo digo que el agua es muy delgadita y se mete por cualquier parte, entonces tengo que tratar de evitar que sea lo menos que se entre para que después no me genere unos problemas que llamamos de postventa, que el techo se está filtrando, lo que sea, porque puede que con la lluvia permanente mucho tiempo alcance a infiltrarse. Entonces, todas esas cosas hay que tratar
reducir las posibilidades para que eso ocurra. Y eso nos va a dar una mejor calidad de techo. Estos son los detalles de colocación de limaolla o limaonda. Entonces, en esa inclinación donde llega este techo y esto, pues coloco una canal, una lámina, que podemos decir también que es un flash, como este que tienen ustedes posibilidad de colocar, inclusive con una ventaja muy grande, y es que tiene un color que si yo estoy utilizando la teja terracota, pues colocar esto en lámina galvanizada, plateada a la vista no se va a ver bien. Se me va a ver mejor si tengo una lámina de este color parecido al de la teja. Voy a dar un techo más uniforme con una estética diferente. Entonces, este pues recibiría esa canal, las dos vertientes que le llegan acá, donde se intersectan, y luego las van llevando hacia el punto más bajo para ya disponer a los drenajes que tenga el proyecto. Las tejas obviamente se cortan según la línea que nos dé la limaolla. Aquí sí me puedo apoyar en este. Según la línea esta que me dé, entonces le corto la inclinación que tenga la limaolla, le corto a la teja. La puedo dejar tan cerrada también como quiera. Si quiero dejarla un poco más abierta, un poco más cerrada. Lo importante es que que cumpla esto, que es muy bueno, que después del apoyo la teja vuele 5 centímetros. Si quiero que esto se abra más, pues voy a necesitar colocar una lámina o una canal, una limaolla más grande, ¿sí? Entonces, en lo posible es ajustarnos a la que tenemos ya disponible en el almacén, ¿sí? Se recomienda la separación de las tejas de vertientes de ser por lo menos de 15 centímetros, pero igual lo puedo cerrar hasta donde quiera. Para vertientes pequeñas se puede reducir esta distancia o incluso eliminar, si son pendientes pequeñas. Ahora, el remate del alero con canal. Aquí hay una cosa muy importante. Cómo voy a llevar las aguas que vienen por el techo a disponerlas. Aquí estamos presentando la alternativa con una canal en lámina, ¿sí? Donde tenemos la teja, pues que ha sido volado 5 centímetros, está puesta pues con todo el sistema que se utilizó para, de tablado para disponer la teja, las fiurrino, rastreles, maderas que utilicé para hacer la fijación de la cubierta. Aquí es importante una cosa, que como yo tengo una digamos, soporte para la teja, que es una lámina de zinc, puede ser una placa, un tablero de fibrocemento, al que después le va a poner una impermeabilización. Lo importante es que esa impermeabilización caiga dentro de la canal. Porque si no hago eso, se me va a meter por aquí y me va a empezar a mojar esto. El agua que eventualmente se infiltre en el resto de la cubierta. Pues llega a la impermeabilización y la bota aquí a la canal, ¿sí? Puede ser que, y hay proyectos en los que acostumbran no utilizar canal. Entonces le colocaría aquí un flanche que me garantice con una pestañita aquí que el agua que se infiltra la bota ya, corta la gotera y no deja que me humedezca esta parte del techo, ¿sí? Que si no está, pues generalmente a veces es madera y no está protegido y empieza a pudrirse, a descomponerse. Entonces también, digamos, tenemos la posibilidad de tener una canal estándar que se tiene también en el almacén. Las dimensiones son adecuadas, aquí no está a escala esto, aquí estamos poniendo 5 centímetros que vuela la cubierta, ¿sí? Que vuela la teja. Estos son detalles que están, hay muchos de estos en el manual, donde como les decía antes, cuando yo voy a hacer el arranque contra un muro, vimos allá cómo hacía el arranque cuando no hay muro, sino entonces coloco otra teja acá. Aquí no, aquí como tengo un muro, entonces arranco con un flanche, una canal aquí que ya consigo con esas dimensiones que entre en la pega acá y la impermeabilización la subo y la meto acá. Aquí falta un flanchecito para que el agua que chorree por el muro venga y caiga aquí y se vaya. Eso es muy importante colocarlo, está en el manual como está aquí, digamos, donde subo la impermeabilización y la remato acá. Y el agua que llegue aquí al muro, pues coge y se va por este flanche y sigue por el techo. Aquí seguiría por esta canal.
Eso es muy importante y que la impregnación suba, porque si no hago ese tratamiento adecuado, entonces se me va a entrar el agua acá y va a empezar a pasar y la veo desde abajo de la habitación que estoy cubriendo. Entonces es muy importante estos detalles para tener un techo muy, digamos, muy seguro y muy impermeable. Los flashing, entonces también los pueden conseguir en el almacén, de acuerdo a lo que necesite. Y complementa, digamos, la solución de la cubierta. Aquí quería detallar, porque vuelvo, insisto en esto, pasa mucho, por la experiencia lo digo, que se les olvida que estos techos, pues hay posibilidad de que se filtre el agua entre las piezas, por eso le coloco un manto impermeable, ¿sí? Entonces, también tengo que hacer que esa agua que se infiltre fluya rápidamente. Entonces se acostumbran a colocar unos carriolas, digamos, o rastreles, en este sentido longitudinal, que sería, digamos, esta aquí más clarita, cuando la pendiente está en este sentido, pues coloco esas en el sentido de la pendiente, separados a una distancia que depende mucho del peso de la teja que utilice, si es la teja plana o de la teja S, que son diferentes sus pesos, o también del tipo de base que tenga. Más que la base es, digamos, las dimensiones que tenga de esta otra carriola o furring, o en fin, el elemento que va a recibir directamente la teja. Si es una madera de 4x4 es muy distinto la separación a si es una de 6x6, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que lo he hecho mucho énfasis, para que el agua que eventualmente se infiltre pase por aquí, por debajo de estas, que son las que van a recibir la teja directamente. Y hay un detalle adicional. Cuando yo coloco esta teja, está sobre otra teja. No ocurre con esta primera. Entonces, aquí lo ideal es que este primer elemento tenga 1 centímetro más de altura. Para que, sí, porque si no lo tengo, entonces la teja me va a quedar aquí cabeceada, digamos, o con una inclinación diferente a la que tiene el techo. Y demerita también la cubierta, porque entonces voy a separar aquí, no va a haber un encaje correcto de una teja con otra en este punto. Entonces, por eso, este listón es muy importante que sea más alto, o una solución, digamos, que me permita que pueda tener una línea en el techo, ¿sí? Que no genere esa escala. Si aquí viene después la canal, pues obviamente este va a ser más grande y metería, bueno, la canal puede ir aquí también. Pero sí es que tener en cuenta que debo tener este elemento más alto. Ahora, si tengo un furring, entonces debo ponerle algún elemento para que los furring todos sean de la misma dimensión, que me genere ese centímetro mayor. Puede ser un listón de madera adicional, en fin. Bueno, aquí seguimos, Rafael, a ver cómo nos fue en esta parte. Muchas gracias, Álvaro. Muy bueno todo esa explicación, la verdad. Muy agradecido por ese detalle de instalación. Vamos con la segunda encuesta para asegurar de que todos están sacando el máximo provecho de esta charla. La pregunta es, ¿la fijación de tejas de arcilla en la primera hilera se realiza mediante? Es opción única, clavos, tornillos autoperforantes, ganchos o no requieren fijación, se colocan por gravedad. Estamos hablando de la primera hilera, recuerden. Para aquellas preguntas que nos dicen si vamos a estar compartiendo esta presentación, se va a estar enviando en esta tarde un link con la grabación de la misma. Así que podrán verla cuantas veces quieran. Y recuerden también que cada webinar nuestro se sube a nuestro canal de YouTube, Hopsa Panamá, que ahí pueden revisar y verla cuando quieran, o cuando vayan a refrescar o a instalar en el futuro, pueden revisarlas, todas las capacitaciones que tenemos. Vamos a dar unos 10 segundos más para aquellos que no han podido todavía completarla. Y vamos a dar por finalizado. Vamos a compartir los resultados.
Y bueno, vemos que están prestando mucha atención todos. La verdad es que la primera hilera sí se hace con tornillos autoperforantes. Ya la segunda hilera hacia atrás se recomienda hacerla con ganchos para no tener que perforar la superficie de abajo. Sin embargo, se pudiera hacer también con tornillos, ya que todas las tejas tienen la opción de tornillos. Pero la recomendación es la primera hilera con tornillos autoperforantes para la fijación y luego ganchos de la segunda hilera hacia arriba. Muchas gracias a todos por participar y seguimos con la parte final de nuestro webinar. Adelante, Álvaro, muchas gracias. Okay, gracias, Rafael. Sí, importante eso y pues se me pasó realmente, sí, la primera se debe fijar y la siguiente sí va con el gancho, ¿sí? Bueno, vamos a continuar vamos a mirar aquí ya unos temas ya más generales para cumplir el tiempo, que pues me pasa un poquito, me disculpan, de los errores comunes. No respetar los encajes longitudinales y transversales de la teja para evitar problemas de filtración, ¿sí? Si no hago el encaje de los 8 centímetros, sobre todo que les decía, entonces voy a tener más posibilidades de que me entre agua. No colocar la primera carrila 1 centímetro más alta que la otra, que pues no es que pase nada, el techo va a funcionar bien, pero les decía, se me afecta la calidad, la estética de la edificación, del techo. No respetar el trabajo 8 centímetros, ya lo vimos, no impermeabilizar la cubierta. Esto es, digamos, acá es una apuesta muy complicada de que si no utilizo la impermeabilización, de que la teja va a cubrir todo. Entonces hay que colocar el manto impermeable. Cuando se utilizan carriolas, no colocar el listón longitudinal a la cubierta que evita que se acumule el agua, en lo que hice mucho énfasis en la conferencia. Proyectos de inspiración. Voy a pasar aquí los proyectos, digamos, que tenemos con nuestros productos. Esta es una foto que traigo porque tiene todos los tipos de partes que tiene una cubierta, como les contaba, y más, porque algunos no se los comenté. Esto es, por ejemplo, una limatesa, cumbrera, aquí colocan un remate 3 aguas, o sea, para esta agua, esta y esta. A veces cuando baja la inclinación hay un accesorio que es 4 aguas, que llega a una punta ahí. Tiene todo tipo de remates, aquí ya formando una lima olla, limatesa, remate contramuro. Hay un detalle particular que no sé si lo vieron, el de este sitio que tiene una terminación redonda, circular. Aquí, pues, esto es un detalle muy particular y colocar esto implica unos cortes de teja muy precisos para que yo pueda conservar una línea. Es una forma de colocarlo como hicieron aquí y la teja primera es de un ancho, la segunda es de otro ancho, eso va cambiando, como se puede ver ahí. Entonces, es un detalle muy particular, muy bonito para una cubierta. Aquí están todos los elementos que pueden tenerse. Y obviamente los remates de alero en estas partes que deben estar adecuados, ¿sí? Tenemos otro tipo de proyecto, digamos, con teja terracota, perdón, en el anterior, miren que hay una combinación de colores, de un café más oscuro y uno más clarito, ¿sí? Entonces hay una combinación de coffee con cocoa que llamamos nosotros, ¿sí? La cocoa es un poco más oscura y le dan una apariencia muy bonita. Este ya sí es un techo con una teja completamente uniforme, en un solo tono, terracota, y tiene igualmente todos los accesorios y manejo que tenemos. Aquí no se ve mucho, pero hay un remate, nosotros tenemos un accesorio para eso también, pero aquí está rematado, digamos, con un mortero, se ve el mortero claramente ahí. Aquí vemos este remate del alero, donde tiene, esto generalmente es un flanche que está ahí atrás que descarga a la canal, ¿sí? O la canal entra, pero aquí le ponen doble. Este es un proyecto de Miami, tiene doble refuerzo en ese sentido. Este es un kiosco que no tiene el manejo como digamos, esta curva aquí, que es un manejo diferente a este. Este llevo las tejas constantes y simplemente genero unas limatesas estratégicamente y remato con un accesorio o aquí en parte con mortero, porque no, ya el de 4 aguas ya no nos da, porque no hay, digamos, aquí hay más de 1, 2, 13, como 6 aguas. Entonces, lo manejo así. Esta es una forma de manejar estos kioscos sin tener que hacer demasiados cortes.
En el otro que les mostraba inicialmente es un corte constante en todos los sentidos. Aquí vemos un proyecto con un blend, que es la combinación, inclusive hay una teja verde, un teja peach, teja cocoa y teja terracota o natural, terracota. Da una apariencia diferente, eso quería el diseñador, el arquitecto, y así se ve el proyecto. Este es otro blend. Digamos, en la Florida utilizan mucho este tipo de mezclas de diferentes tonos de teja. Aquí tenemos una teja natural, cocoa y peach, que llamamos, que es la durazno, pues, de ese color amarillo. Aquí vemos una foto de ella, cómo se ve. Esta es una teja en una sola tonalidad, teja S. También con la cumbrera, el remate lateral, correcto el alero, rematado correctamente. ¿Sí? Las limaollas en esta parte. ¿Sí? Aquí el remate contra este muro. No veo un remate, aquí va a haber un remate de cumbrera. Es un accesorio que tenemos para eso. Otros acostumbran a rematarlo con mortero, inclusive reemplazar los pájaros, tapapájaros, con una mezcla de mortero, que lo importante es que le dejen un orificio para que pueda fluir el agua que se filtre y ventile un poco también. Este es un proyecto también con teja cocoa, teja S, ¿sí? Ahí se ve qué apariencia da. No traje muchos con teja plana, este es un proyecto con teja plana, da una apariencia, un registro diferente en el techo, ya es mucho más fácil manejar estos remates porque no necesito el accesorio para que entre los pájaros, ahí no tengo un perfil alto de la teja, pero igual tengo la lima tesa y tengo la cumbrera, que el mismo accesorio que hay acá que los mostré al principio, lo utilizo acá y lo utilizo acá. Ya estas juntas las manejamos con mortero entonado, como se ve acá en esta parte. Y otro con la teja fumé. Recuerden las que les comenté al principio, que tiene una parte cocoa y una parte natural. Entonces da ese tipo de apariencia de la cubierta, que también pues es muy bonito, ¿sí? En esto pues se pueden tener muchas, digamos, alternativas y combinaciones adicionales. Miren aquí, aunque hay 4 aguas, pues no usaron accesorios, lo remataron de esa manera. Está la canal. Y esta curva, por eso traje esta foto, pues que es muy particular en la teja. No hay un accesorio que nos dé esta curva, entonces tiene un remate, digamos, diferente. Entiendo que en el almacén ustedes consiguen en Forza una remate, una lámina para esos remates de cumbrera también, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía Rafael. Estamos aquí pendientes para Sí, las vamos inquietudes. con la tercera encuesta y última encuesta del día. Vamos a lanzar la misma. Para aquellas personas que nos están preguntando acerca del certificado de participación, estaremos dando las instrucciones en unos minutos. Y también aquellas personas que nos están pidiendo una sesión práctica de este tema, bueno, vamos a coordinar con Álvaro a ver cuándo lo traemos, podemos traer a Panamá para que nos apoye con eso. Álvaro hoy nos está acompañando desde Bogotá. Eh, Vamos a hacer una pregunta de otro tema importante de instalación, nada más para asegurar de que se lleven claro estos conceptos. La pregunta es, ¿la carriola que se coloca en la primera fila debe de colocarse? Y aquí es una opción única, hay 3 opciones, 1 centímetro más baja que las otras, 1 centímetro más alta que las otras, o al mismo nivel que el resto de las carriolas. Vamos a dar unos 10 segundos más para que contesten aquellas personas. La pregunta es, ¿la carriola que se coloca en la primera fila debe colocarse? Las opciones son 1 centímetro más baja que las otras, 1 centímetro más alta que las otras, al mismo nivel que el resto de las carriolas. Recuerden que puede ser carriola, puede ser un listón de madera, puede ser un furring channel. Estamos usando la palabra carriola como el soporte para el techo ventilado. Vamos a finalizar la misma.
y compartir los resultados. Tuvo más reñida que las otras, sin embargo, la mayoría estuvo correcta. La recomendación es que esté 1 centímetro más alta que las otras. Es decir, la primera fila, el soporte, si van a irse por ese método de instalación, que es un método recomendado por la ventilación que cruza abajo de las tejas, se recomienda que la primera sea 1 centímetro más alta que las otras. Álvaro, no sé si quieres reforzar algo sobre eso. Sí, Rafael, y seguimos, realmente me faltan 3 diapositivas, ¿sí? Dale. Bueno, entonces, ya siquiera vamos a reforzar esa parte, Rafael, ¿sí? Yo creo que es importante eso, sí, digamos que este primero está apoyado, digamos que si cortáramos aquí, estaría aquí. Este longitudinal es el que tenemos aquí. Entonces me va a poder ventilar debajo de esta, que la tengo aquí más alta. Y para que la teja aquí no se caiga, si le tengo misma distancia, entonces ya va a quedar aquí como cabeceada es caída para acá y levantada aquí. Entonces se va a perder el encaje acá, porque está en una línea diferente, ¿sí? Entonces tengo que reponerle de alguna manera este tramo de teja que esta sí recibe aquí y que esta no, subiéndole 1 centímetro a este elemento, ¿sí? Entonces, me da una calidad de techo superior. De todas maneras, el agua sigue pasando por debajo y la ventilación también, si quisiera. Pues, como para reforzar esa parte. Muchas gracias por la explicación, Álvaro. Sí, y vamos a, digamos, a terminar los últimos detalles, ya digamos, son como recomendaciones en esta parte para reparaciones menores. Si se me cayeron un par de tejas del techo, pues se pueden levantar las tejas aledañas, da la flexibilidad para hacerlo, para poder hacer el cambio. Y obviamente, pues no a levantar la teja completamente, retirarla, sino que la puedo levantar y ajustar y meter la siguiente. Lo que sí es importante es procurar no hacer reparaciones cuando la teja se encuentre húmeda. Si bien la teja tiene una resistencia a la flexión importante, pues el que se sature un poco, si ha llovido mucho tiempo, puede permitir que pierda un poco, digamos, de esa resistencia a la flexión que sí tiene cuando está totalmente seca. A no ser de que sea una teja que esté hidrofugada, y fugada es que se le echó un elemento que hace que no absorba agua, ¿sí? Sino que la repele. Eso se puede ver cuando si le tiran agua al techo. Hay techos que a veces acostumbran a echarle, como se hace en los muros, un hidrófugo o un aditivo que permite que repela el agua. Y se debe prestar atención en no causar daños en la impermeabilización cuando se realizan reparaciones menores. Que no se vaya a romper la impermeabilización porque se cortaron con algo y cortaron también la impermeabilización. Y pues, es muy recomendable el uso de escaleras o tablas para el trabajador que se desplace sobre la cubierta durante la reparación. ¿Sí? Eso ayudaría mucho a conservar las tejas y evitar daños mayores. En cuanto al mantenimiento, pues una vez al año es bueno limpiar los elementos de desagüe, las sumideras, las canales, entre otros, y todo lo que considere que debe hacerse. Yo creo que eso depende mucho del sitio donde esté también la vivienda o el elemento o la edificación donde aplicaron el techo. Si está cerca de árboles donde va a caer la frecuencia de caída de hojas, entonces hay que estar limpiando probablemente más frecuentemente las canales. Ya aproximadamente cada 3 años, pues conservar, comprobar el estado de conservación del tejado, así como los puntos singulares, ver si hay alguna cosa que merite algún trabajo adicional. Generalmente las tejas nuestras, como tienen bajo, digamos, absorción, duran mucho tiempo, o sea, más de 10 años. Como digo, todo depende mucho del ambiente, del entorno en el que esté. Si está dentro de un bosque, pues entonces va a haber que estar limpiando más frecuentemente porque la humedad se va a mantener más, porque la caen más hojas, más cosas. Y limpieza de modo con agua y jabón o agua a presión. Igual si la teja se le sale hongo, no necesito utilizar ácidos, pues que es lo más salvaje que pueden llegar a utilizar una cubierta, y no ve que echan ácidos que inclusive cuando las tejas que son esmaltadas alcanzan a deteriorarlos, a dañarlos, ¿sí?
Y si voy a utilizar a presión una hidrolavadora, alguna cosa de esta, pues hacerlo con una presión moderada. Nosotros recomendamos que se haga con una presión de 600 psi, que lo debe tener la máquina, ¿sí? Y para también evitar el moho, que pues, le ayuda a que retenga menos el agua y la evacúe más rápido, una pendiente más grande, trabajar entre 25 y 45 grados, aunque no, lo mínimo que si recordemos dijimos 17, 18 grados, un 30%, ¿sí? Para dar mantenimiento a la impregnación, quite las tejas de la zona afectada en orden inverso al de la instalación original, ¿sí? Y se recomienda el uso de escaleras, ya lo vimos, para que se desplace la gente para poder hacer estos mantenimientos. Bueno, aquí hay un resumen de aprendizajes que destacamos nosotros, y es que la teja alianza puede instalarse sobre carriolas, furing channels y listones de madera, después dispuestos sobre cubiertas de zinc o de fibrocemento. También puede instalar directamente sobre zinc. La primera carriola debe colocarse 1 centímetro más alta que el resto, volvemos a insistir en eso, 1 centímetro más alta. Para el cálculo de las tejas requeridas se debe contar con el área del tejado. El valor de piezas por metro cuadrado se multiplica por el área para obtener la cantidad de piezas totales requeridas para el tejado. Se recomienda considerar o asumir un 5% adicional por los cortes y ajustes que deban realizarse durante la instalación. La instalación de las tejas se hace de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Importante respetar los encajes longitudinales y transversales de la teja para evitar problemas de filtraciones o reducirlos. Más bien, pues, que si hay un viento muy fuerte me lo puede entrar. Tomar en cuenta un traslape unital mínimo de entre teja de 8 centímetros. La primera hilera de teja se fija con tornillo. Aquí recalcamos lo que decía ahora Rafael. Se fija con tornillo de pulgada, y si va con rastrel o de 2 pulgadas, si va directo a la cubierta de zinc. Es importante asegurar que la cabeza del tornillo asiente sobre el agujero y sellarlo para reducir el paso del agua. Las siguientes tejas se fijan con ganchos inoxidables utilizando el agujero provisto en la cresta de la teja. El gancho se encaja en el borde inferior de la siguiente teja. La cumbrera se fija con mortero, la misma es traslapar 5 centímetros por encima de las tejas de la cubierta. Su instalación debe realizarse en contra de los vientos dominantes que traen la lluvia. Muy importante todo el resto, pues, de recomendaciones que vimos durante la charla, que espero haya sido, pues, llenado las expectativas de ustedes. Me quedo muy triste porque no pude ver las caras de nadie. Me gusta más hacer una conferencia presencial para poder mirar y ver las, digamos, aceptación que va teniendo lo que uno va diciendo. Pero bueno, espero haberlo hecho de la mejor manera y cumplir la expectativa. Muchas gracias, Álvaro. Si te vas nada más, por favor, a la siguiente diapositiva para poder dar las instrucciones del certificado de participación. Primero que nada, Álvaro, tremenda, mucho habernos acompañado. Les recordamos a todos que vamos a estar mandando el link con este video para que la puedan ver nuevamente cuantas veces deseen. Y para las personas que desean aplicar al certificado de participación, en las próximas 24 horas le llegará un correo electrónico al mismo correo en el cual usted se inscribió a la capacitación. Tendrán hasta el martes 4 de abril a las 7 de la noche para completar dicho examen. En ese mismo enlace, en el examen, usted pondrá en qué sucursal de Hopsa desea retirar el mismo. Así que ahí va a llegar. El 18 de abril va a estar en esa sucursal que usted eligió. Importante que debe lograr un 70% de calificación para poder pasar. Con eso dicho, y como les dije, lo que viene en las preguntas y respuestas es completamente opcional, no va a estar en el examen. Aquellas personas que se puedan quedar y tengan el tiempo, la verdad es que salen cosas muy buenas. Así que voy a dar inicio con las preguntas y respuestas. Nos preguntan, bueno, aquí hay varias preguntas acerca de la reactivación de la herida Santa Fe. Nos dice, bueno, la herida Santa Fe está de vuelta, y si ahora que están de vuelta se siguen fabricando en el mismo lugar que antes. Sí, correcto. Estamos en el mismo sitio. La planta pues se apagó por el tema de la pandemia, pero se reactivó, pues como decíamos, en el 2022, ¿sí? Ahí estamos en Bogotá y seguimos igual. Porque en Bogotá, que es un tema interesante, porque la calidad de la arcilla que tenemos es de las mejores del mundo, en calificaciones que hemos hecho de estudios de la arcilla, de esa arcilla concretamente,
en Alemania, en Italia, en España, inclusive acá en el país también. Nos pregunta el señor Tascón, para pintar la teja, ¿qué tipo de base y pintura se recomienda utilizar? Sí. No, recuerden que cuando empezamos y vimos los tipos de los modelos de teja, les dije que la teja no era pintada. Nuestra teja no es pintada. La teja tiene un esmalte propio, digamos, que se hace con unas fritas, que se fija en el proceso de fabricación cuando la teja llega hasta los 980 grados centígrados para hacer su cocción. Es una temperatura bastante alta, lo que garantiza una durabilidad de ese color, digamos, que se ve como una pintura, pero no es una pintura. Ya las tejas vienen de las tonalidades que son y así se deberían utilizar. Excelente, excelente. Aquí nos preguntan si cuál de las tejas es mejor, si la plana o la S. Una buena pregunta. Pues mejor, no, miren que realmente es como una decisión del diseñador o del dueño de la vivienda, si es una vivienda, de lo que quiere y cómo la quiere ver, ¿sí? Cualquiera de las dos, o sea, es buena teja, ¿sí? Ahora, realmente sí puedo tener unos beneficios mayores, sobre todo térmicos y acústicos, en la teja S, que tiene un perfil y ese vacío que genera ayuda a que, digamos, se transfiera menos el calor hacia el interior de una vivienda, digamos, ¿sí? Que no lo tiene la teja plana. Ese perfil que tiene la teja S hace que ventile más fácil y entonces no me afecte tanto la vivienda, digamos, ¿sí? Es, digamos, como la única diferenciación, pero igual se puede, digamos, manejar el tema con la teja plana, si se quisiera, y no sacrificar la apariencia que le da la teja plana, colocar elementos aislantes en los sistemas donde estoy apoyando la teja, ¿sí? Para poder, digamos, mejorar esa opción si se considera que puede afectar, ¿sí? El tema en esa parte. Sí, buenas, que a Rafael pues tuvo problemas con el internet, así que voy a continuar aquí con las preguntas, señor Álvaro. Listo. Nos preguntan aquí que en algunos lugares ponen la teja directo sobre el zinc sin los perfiles. ¿Es recomendable hacerlo así? Aunque eso ya lo explicó en la presentación, pienso que es importante reafirmarlo acá. Sí, sí, o sea, obviamente yo voy a tener unas mejores condiciones, sobre todo si la separo, voy a generar con los listones una cámara, que esas cámaras ayudan a que se mantenga más fresca, digamos, la habitación que estoy cubriendo, ¿sí? Pero se puede colocar, inclusive la fijación se puede hacer también directamente sobre la lámina. No va a tener la calidad de techo que le daría si lo coloco sobre los listones, porque va a quedar un techo más fortalecido y con unas propiedades mejores, pero igual se puede hacer, ¿sí? Conservando ya, digamos, todas las otras recomendaciones que vimos para que no se cabecee, los traslapos, en fin, ¿sí? Si ya el tema, pues, es muy diferente, obviamente tengo una mejor calidad, una mejor si lo utilizo de la otra manera. Perfecto, muchas gracias, señor Álvaro. ¿Qué teja me recomienda para instalar cuando no son apoyadas sobre una estructura de zinc, sino que se colocan sobre madera? Y también quisieran saber si estos tejados de tejas se vuelan con la brisa. Bueno, claro que se pueden volar y me disculpa que lo diga así, si no la fijo se los pueden volar muy fácil, ¿sí? Si yo sigo las recomendaciones que están haciendo, me van a garantizar, digamos, que la teja no se la va a volar. Como pudieron ver durante la presentación, tenemos mucha, digamos, desde 1993, el mercado de la Florida, hemos tenido ya mucha participación, estábamos con las cubiertas allá. La Florida es una zona de huracanes permanentes, muy frecuentes. Las tejas tienen que cumplir en los sistemas de fijación unos requisitos que hay que avalarlos en la autoridad allá. Le hacemos pruebas en unos túneles de aire, de viento, para verificar, por ejemplo, cuando se coloca con los foam que utilizan allá, espumas, que aguante un viento de tal velocidad. No tengo aquí el dato en la cabeza, que aguanta vientos de más de 100 kilómetros por hora, por ejemplo.
tanto la teja S como la teja plana, ¿sí? Cualquiera de las dos puedo usar, todo es que esté, digamos, adecuado y estudiado el sistema de fijación. Ambas las puedo colocar con espuma, ambas las puedo colocar con tornillos aseguradas, ¿sí? Entonces, o con los mismos ganchos. Lo que tengo es que verificar hasta qué, digamos, velocidad de viento me puede aguantar. Pero si tengo una velocidad de vientos, digamos que en Panamá no ha sido, hay vientos fuertes, pero no los de unos huracanes del tipo que se presentan en la Florida. Entonces, es importante porque también si yo no los aseguro, se pueden empezar a mover. Si subieron a hacer una empieza al techo, empiezan a moverle y se empiezan a desorganizar las tejas y se va a ver el techo feo, ¿sí? Excelente, señor Álvaro. Aquí nos preguntan que hay dudas respecto a la fijación de la última fila de tejas, o sea, en la parte superior. ¿Esas se fijan también? Esas generalmente van aseguradas con el caballete que se le descarga encima, ¿sí? Ahora, si yo tengo una distribución de tejas a lo alto, pues hacia arriba, donde me da una con una, digamos, dimensión que se perdieron los tornillos y quiero que el techo me garantice una mayor fijación, puedo hacer un recorte de la teja que me conserve y hacerlo con cuidado para que el canto no se vea mal, que me conserve los huecos. O puedo, digamos, cortarla, perder los huecos y tratar de restituirlos con un taladro con mucho cuidado, ¿sí? Bien apoyado y como se hace un orificio en un concreto o algo con una broca adecuada, ¿sí? Entonces eso, digamos, no lo hemos visto como un problema porque generalmente, como ya las tejas se colocan con un foam, con una pegante, lo que yo recomendaría, digamos, para ese caso, si le ocurre y quiere que garantizar que le quede asegurada, es colocarla con un cemento como el que decíamos, se utiliza para pegar el enchape y entonces me garantizaría que queda pegada a la impermeabilización y la fortaleza y luego la acaba de ajustar con la cumbrera que va encima. El problema es que la cumbrera va fijada a unos listones que hay, no está ahí en el detalle, lo puedo ver en el manual, no lo vimos en esta presentación, asegurada a unos listones que tiene debajo y que se rellena con cemento. El cemento también la va a ayudar a que se mantenga fija, ¿sí? Excelente. ¿Qué cantidad de tejas instalan por metro cuadrado? El rendimiento de instalación. Uy, Sí, la verdad no sí. tengo aquí en la cabeza. Aunque igual me parece que en una de las diapositivas usted presentó cómo se podía calcular y eso normalmente está en las fichas técnicas. Sí, pero si entiendo la pregunta es un operario, pues depende mucho de la habilidad de la persona, ¿sí? El rendimiento de cuántas tejas se van por metro cuadrado, sí quedó claro allí, 10,3 o 11 manejamos también, depende mucho del traslapo que se haga, ¿sí? Si yo hago un traslapo mayor, pues entonces recordemos que mínimo son 8 centímetros. Si lo hago más grande, entonces voy a tener más necesidad de utilizar más tejas por metro cuadrado. Puedo tener hasta 14 tejas por metro cuadrado. Pero un instalador es que como hay sistemas automáticos y manuales diferentes, yo digamos, tengo idea de más o menos 30 metros cuadrados. Es que también depende mucho de los accesorios que lleve. 30 metros cuadrados por jornada. Sin embargo, yo le organizo una tablita y se las mando una cari para que se las circule a ellos por los Excelente. ¿sí? Y así la compartimos. Pero sí, sí te queda claro, es más sobre, digamos, cuando estoy instalando, cuánto me instala un operario. Si yo, digamos, tengo una cuadrilla donde hay uno arriba o dos que están distribuyendo las tejas e instalándolas y ellos tienen que coger y subir la teja, entonces pues el rendimiento va a ser menor, pero si hay alguien que le esté subiendo la teja físicamente en el sitio, pues puede tener del techo un mayor rendimiento. También va mucho con el tema de fijación, con el tema de los accesorios que tenga, ¿sí? Obviamente considerando que la impermeabilización va aparte y toda la fijación de los furring o de los rastreles o de las carriolas es aparte, solamente poner teja a teja, ¿sí? Entonces yo les mando esos rendimientos aproximados. Como ven, hay mercados, digamos, en los que hay más tecnificación en la instalación. En la Florida hay una banda que
suben los paquetes de a 10 unidades y los van dejando en el techo estratégicamente y después los riegan, instalan y detrás viene un señor con una máquina, fijando si es con tornillo o con una manguera, colocando la espuma si es el foam o lo que van a usar para fijar la teja, ¿sí? Hay muchas variaciones. Excelente. Aquí nos preguntan la manera correcta de caminar sobre el techo de arcilla, supongo cuando lo están instalando o cuando van a verificar algo, alguna reparación en el techo. Correcto. Recordemos que siempre se recomendaba que se pusieran unas tablas o algo que distribuyera la carga, ¿sí? Sí tengo una diferencia cuando tengo teja plana y cuando tengo teja S. La teja S, porque tiene el rolón ese alto, esa parte alta, pues es más, digamos, sensible a dañarse si camino encima. Lo ideal es caminar por la canal, ¿sí? Si no, le voy a poner los tablones. Si estoy en un techo de teja plana, pues es ya diferente la situación. No tengo ese perfil alto que tiene la teja S y puedo caminar, digamos, con más cuidado. Pues, hombre, no correr, no saltar, caminar normal, sin estar procurando no concentrar, digamos, en un punto cargas o, digamos, o saltar, ¿sí? Sino caminar, tratando de distribuir la carga lo más posible, ¿sí? Como la recomendación. Excelente. Aquí también nos pregunta, ¿recomendaría la teja plana para nuestro clima tropical lluvioso? Es lo que les decía, igual que si la teja es el mismo comportamiento, ahora hay los tratamientos similares. Por lo de la lluvia, digamos, eh, lo importante es, digamos, como básicamente hacia los mantenimientos, cualquiera de las dos tejas, dependiendo del entorno que tenga. Si estoy en un bosque, al lado de un bosque, pues me va a caer más posibilidades de que se me genere un hongo si retiene el agua. Entonces, digamos, estaría haciendo una limpieza más frecuente y eso no importa si es teja plana o es teja S, ¿sí? Podría pensar uno que la teja S puede ser más susceptible por las canales que tiene a retener más las basura o las hojas que caigan, que si la teja plana, que el mismo viento las puede sacar. Depende mucho. Ahora va el tema otro también, acústicamente y térmicamente, que quiero y si no me lo cumple de acuerdo a unas normativas que hayan, hay sitios donde las edificaciones tienen que cumplir un aislamiento no solo de ruido, sino también térmico, y si no lo cumplen tienen que reforzarlo con eso. A nuestro país no ha llegado todavía a eso, ocurre mucho en la Florida, ocurre en España, en Europa, en Francia, en fin, donde hay claramente normas que le dicen cuánto tienen que aislar no solo los muros, sino las cubiertas también, para que tenga un espacio que le consuma la menor energía posible, bien sea en verano en el consumo de energía para el aire acondicionado o en invierno para el consumo de la calefacción. Entonces, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, pero habrá un diseñador que considere eso. Yo pienso que me daría y necesitaría menos inversiones si coloco una teja S en el caso de que quiera, digamos, conservar unas condiciones de aislamiento térmico mayores, térmicos, ¿sí? Que no los tendría en la teja plana. Entonces, hay muchas variaciones que toca hacer y ahora, si yo quiero poner la teja plana y las condiciones son las más favorables, pues tengo que estar de pronto haciendo un mantenimiento más frecuente o si quiero que sea más fresco, pues ponerle un aislamiento térmico, que hay membranas para eso, como las paneles que tienen ustedes ahí, standing seam, Nacari, ¿sí? Así es. O Aquí, también podría utilizar un panel de esos o uno más sencillo para poner la teja, ¿sí? excelente. Sí, aquí para recordar una pregunta que nos hacen sobre dónde pueden ver los webinarios anteriores, vayan a nuestro canal de YouTube, Hopsa, y allí podrán ver entonces todas las capacitaciones que se dan y que se graban. Así que allí las va a tener disponibles para verlas cuantas veces lo desee. Aquí también nos preguntan, don Álvaro, al final del techo quieren saber, yo creo que reafirmar un poco lo que ya usted ha dicho durante la presentación, es igual cuando está directo en el zinc que montado sobre una estructura con o sin canal. No es igual, pues, como les decía, si yo la monto sobre los rastreles o los carriolas o el Fury,
me va a generar una cámara que me va a permitir, generalmente esas cámaras que se generan ayudan mucho a aislar térmicamente, inclusive acústicamente. Menor, pero digamos térmicamente es muy importante. Y si esa cámara que se genera, yo tengo abajo una posibilidad donde está el tapapájaro o un orificio ahí en el tapapájaro para que haya circulación de aire, pues me va a sacar ese aire caliente allá afuera, arriba tengo que dejarle el caballete como salga y voy a tener un techo que me va a tener un más fresco, digamos, ¿sí? El espacio que estoy cubriendo. Entonces voy a tener unos consumos de energía para el aire acondicionado si lo requiero menores, ¿sí? Entonces, sí, o sea, lo puedo poner directamente sobre la lámina de vidrio, sobre el tablero de fibrocemento, pero entonces pierdo la posibilidad, y sobre todo si es la teja plana, de tener esa cámara que me genera unos beneficios térmicos y acústicos en la cubierta, ¿sí? Excelente. Aquí nos pregunta una persona si tiene un zinc que ya está deteriorado, ¿vale la pena realizar la instalación de las tejas de arcilla sobre ese zinc que puede estar, por ejemplo, con corrosión? ¿O usted recomienda mejor cambiar la cubierta de zinc antes de instalar las tejas? Sí, importante tener claro el zinc cada cuánto está apoyado, ¿sí? Porque si el zinc está apoyado cada 40 centímetros o 30, no sé, no sé si está sobre una superficie plana o si tiene unos apoyos cada una distancia. Y ese zinc que en esa distancia cumple un trabajo estructural porque va a pasar las cargas, la teja pasa la carga al zinc y el zinc la trae al sitio donde él está apoyado y luego las transmite a los muros, en fin, y baja hasta la cimentación. Pero si ese zinc ya percibe, se ve que está deteriorado, está perdiendo propiedades y me puede generar unos colapsos parciales en el techo, ¿sí? Entonces, la recomendación, si eso pasa, es, pues primero tener esa claridad, ¿sí? Si él está cumpliendo una función, digamos, de transmitir la carga a sus apoyos y luego llevarlas a otro lado. Yo creo que si eso pasa, hay que cambiar el zinc por uno que tenga sus espesores y adecuado, porque si está deteriorado, entendería que se ha oxidado y ha perdido parte de su espesor, digamos, ¿sí? Entonces está generando un tema, digamos, de seguridad que puede ser importante. Entonces, lo mejor sería cambiar y poner uno que sí cumpla las cosas que son. Puede ser que no pase nada, pero hay más posibilidades de que ocurra si no se repara. Excelente, don Álvaro. Las tejas superiores o a partir de la segunda línea se pueden atornillar, pero el agua no se filtra. Sí, si yo tengo, digamos, las puedo atornillar, sí, como les decía en la presentación, o las puedo asegurar con el gancho. Si le pongo el gancho, quedaron los huecos. Entonces los podría tapar si quiero generar una mayor seguridad que no va a pasar agua. Lo ideal es que a la impermeabilización, bueno, la impermeabilización se pone porque el agua puede pasar y va a pasar, porque yo tengo segmentos que pues tienen una junta, no están sellados completamente. Pues puede pasar el agua, entonces ahí cumple una función el manto o la impermeabilización de sacar el agua. Ahora, si yo quiero que a ese impermeabilización le llegue el menos posible, entonces lo que puedo hacer es esos huequitos que no utilicé o que les puse tornillo, ponerles un sellante para que haya menos posibilidades de que se entre el agua, ¿sí? Que se infiltre el agua, es más eso. Recordemos que esos tornillos no van, digamos, si coloco un tablado como bien sea en Plaice, un Superboard, o la lámina de fibrocemento, yo pongo unos maderas, unos rastreles o un fiume que me lo levanta. Entonces yo no estoy rompiendo la impermeabilización, estoy asegurando los tornillos y los ganchos a esos listones sobre los que le estoy apoyando. Los que se están asegurando en la impermeabilización son los primeros que hay contra la impermeabilización, que son los que yo les decía, procuremos tener, aquí, procuremos tener los rastreles longitudinales para que el agua fluya, no ponerlos transversalmente a la ubicación de la teja. Eso es importante destacarlo. Mira. Si este es el sentido de la pendiente del techo, en este sentido, yo tengo un listón aquí, o carriola, o lo que sea, un Fury, Channel.
es este clarito que hay aquí y va en el sentido del techo, ¿sí? Luego, los que me van a recibir directamente la teja están aquí, van apoyados sobre estos más claritos. Entonces, yo la teja la voy a asegurar es a este naranjado, ¿sí? O sea, bien sea que la clave o bien sea que ponga el gancho y lo pase acá, pues tengo que garantizar que esto no sea. Por eso tengo que asegurar la primera, ¿sí? Esta primera hay que asegurarla con tornillos, porque esa es la que me va a servir para retener toda la otra. La otra, de aquí para arriba, van es con el gancho. Esta está clavada aquí, la primera. El gancho lo pongo aquí y entonces esta teja ya no se va a correr. Cuando ponga el gancho aquí, no va a dejar que se corra esta, pero lo podría clavar también si quisiera para darle más seguridad. Pero igual la costumbre es esa, asegurar aquí y ganchos para arriba. Gancho aquí, gancho aquí, gancho aquí. ¿Sí? Entonces, no estoy rompiendo la impermeabilización está aquí abajo. Todo el aseguramiento lo estoy haciendo este listón. El que sí se está asegurando la impermeabilización es este listón. O esta carriola, porque la estoy clavando aquí. Pero ¿qué pasa si el agua se infiltra? Baja la carrera, sale y no se queda ahí. Si yo hago al contrario y no coloco estos y pongo este, entonces va pegado a la impermeabilización. Y si la clavo, el agua se va a retener aquí y va poco a poco a pasar. Ahora no pasa porque ella va a salir rápidamente. Si se detiene, entonces empieza ahí con el tiempo, va pasando el tornillo y la perforación y se puede presentar la humedad al interior. ¿Sí? Entonces, por eso es importante colocar estos listones. Y vieron que insistimos mucho en eso, ¿sí? Excelente, don Y el Álvaro. sentido que deben llevar. Así es. Mire, aquí hay otro tema y de repente la pregunta es porque en Panamá normalmente se instala zinc ondulado. Entonces hay dos preguntas relacionadas. La primera, la instalación de la carriola longitudinal también se puede instalar sobre este zinc ondulado, y también nos preguntan con el tema del tapapájaros, si tiene en la parte inferior, no coincide con ese zinc ondulado, ¿cómo se resuelve? Sí. A ver, tocaría hacer una sección más detallada de eso para ver, digamos, poder hacer la explicación, porque yo creo que con esta... Sí, porque Este en la que este está es en la el zinc, presentación ¿cierto? está plana. Sí, el tema, el zinc ondulado es justo el que aparece aquí en la parte inferior. Sí, entonces, si toca mirar bien el detalle abajo, como es, si yo voy a poner el tapapájaros sobre esta ondulación, yo creo que pues va a tener problemas. Para ese caso, yo creo que lo mejor es rematar con mortero, como se hace en muchas ocasiones y no utilizan el tapapájaros. O sea, hacen este trabajo aquí, esto lo rellenan con mortero. Entonces yo tengo aquí, digamos, el zinc y el listón que me está recibiendo las tejas que está sobre el zinc, ¿cierto? El transversal. Entonces yo completo esto, pues lo que puedo evitar con mortero, ¿sí? Inclusive los orificios del zinc, ¿sí? Digamos que el tapapájaros está para ser utilizado cuando tengo una superficie plana, ¿sí? Porque si tengo zinc, pues si lo dejo aquí, pues no me van a cumplir algunas funciones de esto, me va a quedar despegado de la teja, todo. Entonces, en ese caso yo creo que lo más conveniente es hacer estos remates para que no entren los pájaros o los murciélagos con mortero, con mezcla. Se pone mezcla y se puede abrir el huequito. Inclusive la ondulada aquí, había que hacer ese detalle. También es bueno sellarla porque entonces me va a quedar un hueco ahí. A no ser de que la ponga a cumplir una función de ventilación, entonces para eso le hago un huequito de estos. Excelente, don Es Álvaro. más claro con el dibujo. Claro que sí. Sí, pero no, habría que hacerlo. Aquí hay otra pregunta. ¿Se debe trabajar las tejas a seco, no húmedas? No hay problema, no hay problema. Realmente la teja para que se sature tiene que estar mucho tiempo metido en el agua, pues. Entonces, si llovió y se mojaron las tejas, yo puedo seguir colocando tranquilamente, ¿sí? Ahora, recuerden la recomendación, si va a caminar sobre la cubierta, coloque unos tablones o unas tablas para que camine sobre ellas y le repartan la carga, ¿sí? Pero puedo seguir colocándola tranquilamente, ¿sí? Excelente.
Aquí nos preguntan, ¿hay algún mayor beneficio entre la base de apoyo con láminas de fibrocemento que las láminas de zinc? Yo digo que depende mucho de todo el resto de la edificación. Voy a apoyar en esta foto para eso, ¿sí? Si yo, aquí veo la lámina de zinc por debajo, ¿cierto? Pero puede ser que el cliente quiera que esto se vea listo, como si fuera un muro que está, digamos, con el acabado y pintura y el estuco y todo. Entonces ahí, por ejemplo, se acostumbra mucho a utilizar una lámina de asbestocemento, perdón, fibrocemento, o una lámina de superboard, Pleisen, en fin, de esos sistemas livianos en los techos, láminas que utilizan para hacer los muros de sistema liviano. Entonces yo puedo colocar esa lámina y me queda un acabado diferente como al que estamos viendo aquí con la lámina de zinc, ¿sí? Ahora, la lámina si está blanca, da un efecto que puede ser bonito también, ¿sí? Yo no sé si esto lo pintan o qué hacen después, pero digamos, esa es, digamos, la diferencia que daría una placa de fibrocemento que yo puedo pintar del color que quiera, ¿sí? Generalmente los techos, lo mejor es pintarlos blancos, ¿sí? Entonces daría una apariencia diferente, ¿sí? Perfecto. Cuando se estiba una, supongo que es una teja sobre otra, ¿cuál es el límite de tejas para que no se rompan? O sea, en la forma como nosotros las encarramos, no tengo una foto aquí de la estiba, digamos, se pueden montar 2 y hasta 3 estivas encima, ¿sí? Y como van paquetes de 10 que están sunchados, pues le ayudan a conservarse y poder aguantar esa carga, pero van paradas, ¿sí? Son tejas que van paradas. Cuando llegue allá se puede ver, digamos, cómo llegan las estivas, ¿sí? No tengo aquí una foto para mostrarles, pero van paradas. Entonces dan obviamente una mayor capacidad de carga, sobre todo las tejas planas. La ondulada, pues como tiene su onda, se distribuyen los esfuerzos diferentes. Pero puede acumularse, digamos, 2, 3 estivas, una encima de la otra. Obviamente la estiva reparte la carga. Entonces en un paquete van 5 filas que no tienen problema porque están sunchados en paquetes, digamos, como los que hay en esta foto en la cubierta. Nosotros las sunchamos 10 unidades y se arma con ellas la estiva. Excelente. Aquí nos preguntan, después de la primera línea atornillada, ¿cuántas se recomienda que vayan con gancho antes de poner nuevamente tornillo? No, o sea, ya hasta llegar a la cumbrera, todas van con gancho. ¿Sí? Por eso les decía ahora, si usted quiere ponerlo más seguro, ¿por qué? Porque considero que aquí el viento, esa es la orilla de la playa y el viento es muy fuerte, entonces yo puedo reforzar ese gancho que coloco aquí con clavarla también allá, ¿sí? Pero digamos, hago el gancho hasta arriba, ¿sí? Miren que si yo incremento el tema de clavar más, me va a quedar más asegurada toda, ¿sí? Aquí van a quedar todas enganchadas y yo casi que las podría levantar, pues, todas en un paquete, ¿sí? Y si las clavo, pues voy a garantizar que me va a quedar más protegidas y más aseguradas ante la eventualidad de un viento muy fuerte, ¿sí? Pero no es el problema. Perfecto. Dice, el peso de carga muerta a considerar por metro cuadrado de la teja es de 31 kilogramos por metro cuadrado. Sí, 33 kilos por metro cuadrado. 33, 34, digamos, por metro cuadrado. Si cogemos las 308, ¿qué pesa? Hagamos la cuenta aquí, ¿verdad? Eh, 308 pesa la teja y un rendimiento de 11. Entonces, 11 por 308 me daría 11 por 3.088. 33,88 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Ahora, si hay alguien pues que tenga que hacer los diseños, tenga en cuenta que esto es carga
esa es la carga muerta, ¿sí? Yo tengo que incrementar eso cuando voy a hacer el diseño por unos factores de acuerdo a lo que me pida el diseño estructural y la normatividad que aplique en el país, ¿sí? Generalmente es un 30% más las cargas muertas y 70% las cargas vivas, y depende, ¿sí? Depende de las zonas. Como factores de seguridad, pero digamos, ese es el peso que da la teja, no es el peso que da el techo, porque no estamos contabilizando todavía los elementos de soporte, ni la cantidad de carriolas o fiuni que coloquemos, solamente la teja. ¿Sí? Esto también hay que calcular el peso por metro lineal, cuánto se me van a ir, si le puse la teja, cuánto pesa la teja, y entonces ahí sí tengo el peso del techo. Ahora, aquí, por ejemplo, en Bogotá el régimen de carga viva es muy alto porque tiene que aguantar granizada de tantos espesor, pues entonces eso complica mucho el diseño de los techos. Ahora lo complicó mucho porque es una nueva norma que hay para el diseño de las cubiertas y tiene que aguantar, como se han incrementado los granizos, entonces cada vez se cambia la norma para eso, para asegurar que los techos no se caigan. Entonces hay que hacerlo y tener en cuenta pues, las velocidades de viento que también deben tener en la norma. No conozco realmente si hay una norma particular, digamos, de Panamá o si está adoptando las ACI, las ACTM, normas ACI y ACTM, ¿sí? Tema que tendría que averiguar, la verdad, un poco más, ¿sí? Excelente, don Álvaro. ¿Qué distancia es la correcta entre carriola y carriola para el techo de teja? Yo aquí lo tenía y recuerdo en este momento que no lo resalté en la presentación. Entonces vamos a mirar. Está muy, digamos, entre carriola y corriola, cuando tengo la teja ese que era para el caso que estábamos analizando aquí, entonces tengo 38 centímetros típico. ¿Qué pasa aquí? Que como esto es un detalle que es particular y este es el típico hacia arriba, entonces yo tendría del eje de esta carriola al eje de la siguiente, que es la más bajita, esta la más alta, 34 centímetros y las sucesivas a 38. O sea, 38 centro a centro. Entonces, recuerden que la teja está traslapando 8 centímetros. Entonces, hay los 8 y 38 más los 46 o 45,7 que tiene la teja, más o menos, ¿sí? Entonces, este es, y está en el manual nuestro, 38 centímetros típico. ¿Qué pasa con estos 38? Si yo decido por alguna razón, porque hay más viento y que más, me puede entrar más agua y llueve mucho, entonces en vez de 8 centímetros le pongo 10 centímetros de traslapo, entonces ya tengo que ponerlos a 36 centímetros. Cambia mucho con eso, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es poner unas tejas y ya definir. Aquí lo hemos definido con el traslapo que le quede aquí. Ahora, las tejas tienen una variación dimensional porque son de arcilla, no son todas. Digamos, si las mido con un pie de rey, me dan 45,7. Hay una variación que tiene la norma. Dice, pueden tener una variación porque es un proceso cerámico que cambia mucho en un punto a otro. Mucho no, pero sí hay una pequeña variación. Voy a ver si aquí en la ficha técnica alcanza a salir eso y lo miramos. Está en el cálculo del área. Sí, aquí está. Tolerancia dimensional, 45,7 más o menos 9 milímetros. O sea, eso quiere decir que la teja puede ir entre 46,6 de larga y 44,8. ¿Sí? Perdón, 9 menos 9, 44,8, sí. Y eso, digamos, lo decimos y está definido por norma. Si miramos la ficha completa, dice normas, ¿qué normas se cumplen? Normas CTM tal. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Lo ideal es que no varíe eso. Nosotros, digamos, somos muy apreciados aquí en todos nuestros puntos porque la variación no llega a lo que permite la norma, es un poquitico menos, es mucho menos.
a lo que, pero igual, digamos, el límite es ese que se permite de acuerdo a la norma. Y por eso es importante, y lo decía en alguna parte de coherencia, que cumplimos normas. Porque esto, yo no puedo decir, es que yo quiero que en vez de 9 milímetros la variación sea de 20 milímetros. No, no, la norma le dice, usted quiere hacer las tejas y las cumple bajo esto, que claramente se le dice al consumidor, entonces debo estar entre ese rango, ¿sí? Que la norma me da, ¿sí? La realidad es que nosotros estamos mucho más bajitos, ¿sí? Entonces ahí hay cosas también que hay que tener en cuenta en eso, ¿sí? Pero entonces lo que yo puedo hacer es, digamos, trabajar con ese, me va a quedar más o menos traslapo en una y otra. Pero para organizar mi plan de trabajo, yo puedo hacer, digamos, si quiero hacer un plano y modulación completo, pues lo hago así detallado. Entonces trabajo con 38 y el traslapo aquí me va a variar un poquito, ¿sí? Pues puede que -8 hasta -9, que no va a ser en el caso nuestro, o a +9, me puede dar 30 me puede dar 8,9 de traslapo o me puede dar 7,1. ¿Qué? 8,1, ¿sí? Es 7,1, 7,1, -9 milímetros. Excelente. Sí. Aquí nuevamente preguntan sobre cuántas líneas de teja se pueden poner con clip después de la primera línea de tornillo y si toda la orilla debe llevar tornillo. Toda la primera toda la primera debe ir asegurada con tornillo. Y ya coloco el gancho hasta donde vaya. Si yo considero, o sea, y eso va muy, muy a criterio allá, porque uno no sabe, digamos, cuántas tejas se pueden ir. Puede que este sea muy largo. Aquí, digamos, están todas aseguradas, entonces no hay problema, ¿sí? Pero, y es la costumbre. Yo, por ejemplo, yo que quisiera que todos los techos, inclusive nosotros acá, los estuviéramos asegurando con el Pegacor, por ejemplo, o el cemento sintético, les decía, porque todas van a ir aseguradas, no se van a mover. Cuando yo coloco esta primera asegurada y la siguiente con gancho, y alguien subió, va a haber más posibilidades de que se mueva. Entonces lo mejor es, pues pensaría que cada 3 hiladas, clavarla, seguir con gancho y cada 3, pero depende. Yo, si las tengo sueltas, hay más posibilidades de que me muevan. De pronto lo ideal es asegurarlas todas con tornillo y ya, y no poner el gancho, ¿sí? Pero digamos, uno también tiene que entender que hay unas costumbres que hay y entonces, pues, aplicarlas, ¿sí? Ya es más, digamos, relacionado con la experiencia que tienen ustedes allá. A mí, lo del gancho, si el gancho fuera diferente, me gustaría más, que hay unos ganchos que uno engancha esta teja y los clava aquí. Engancha esta teja y lo clava aquí, ¿sí? Pero engancha esta y la clava aquí. Esa es una cosa diferente, ¿sí? Obviamente ese queda muy bien, pero no es el que tienen ustedes en el mercado y que funciona bien, porque hay que mirarlo también. ¿Qué hacemos acá y en nuestras condiciones? Si ha funcionado, entonces bien, cumple, ¿sí? A no ser de que se hayan detectado problemas por eso, entonces, hombre, sí es mejor asegurar, ¿sí? Es que el proyecto que puse allá no le puse sino la primera y eran 4 filas y se movieron. Entonces, pues, no, asegurémonos para estar más seguro, ¿sí? Excelente, don Álvaro. Ya hemos hecho todas las preguntas, leído todas las preguntas que nos pusieron en la sección de preguntas y respuestas. Así que en primer lugar, agradecerle la disponibilidad que ha tenido para con HOPSA de presentar este webinario el día de hoy. Creo que todos hemos aprendido mucho sobre las tejas Santa Fe y recordándoles pues a quienes aún están conectados que tienen hasta el día martes 4 de abril para completar lo que es el examen para la certificación y lograr un 70%. Se van a hacer preguntas de lo que el señor Álvaro nos ha estado explicando durante la primera hora. Recuerden que no contempla esta parte preguntas y respuestas. Y sin más, bueno, ya luego les llegará un correo con el enlace a esta presentación, a esta grabación, y que también la van a poder ver en el canal de YouTube de HOPSA. Entonces, buenas tardes y buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Nacari, que estén muy bien.